Buenos días, mi grupo es el número 6 y está conformado por María Gabriela Toro, Paola Guanipa, Estefanía Valera, Michelle Morillo, Junior Gil, Antonio Ortega, Eimer González, Ángel Peraza, María Mendoza y mi persona Rimar Mora. Somos pertenecientes de la sección E y les vamos a hablar sobre el tema 2, que es Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud. Brevemente, una introducción de qué es discapacidad. Es un término general que incluye lesiones, restricciones de actividades, restricciones de participación. Los defectos son problemas que afectan la estructura o función del cuerpo. Las restricciones de actividad son dificultades para realizar actividades, acciones o tareas. Y las restricciones de participación son problemas de participación en situaciones importantes. Se entiende por discapacidad que restringe u obstaculiza la capacidad para realizar actividades de una forma o dentro de lo que se considera normal para los seres humanos. La discapacidad se caracteriza por un desempeño excesivo o insuficiente en las actividades cotidianas normales, que puede ser temporal o permanente, reversible y también puede ser consecuencia directa de la carencia o como una respuesta personal, especialmente psicológica, al organismo y defectos sensoriales. Clasificación de la discapacidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 1. Discapacidad física. Esta clasificación tiene los cambios más comunes, como secuelas de polio, lesión en la médula espinal y amputación. 2. Discapacidad sensorial. Incluye personas con discapacidad visual y auditiva y personas con problemas de comunicación y lenguaje. 3. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por un deterioro de la función mental, considerando enfermedades mentales o psicosociales y diversas enfermedades crónicas. También la disminución de la función mental avanzada y la función motora. Número 4. Discapacidad psíquica. Esta se presenta en personas que padecen enfermedades neurológicas y enfermedades cerebrales. Saludos, Eimer González, 19053974. En esta ocasión desarrollaremos los 4 componentes de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de Discapacidad y Salud. El foco principal de la clasificación está puesto en funcionamiento y la discapacidad, como los componentes de la salud y del bienestar asociados a la salud. Los factores contextuales representan los factores ambientales y los factores personales, tanto internos como externos. Las deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como desviaciones o pérdidas de un miembro, y estructuras corporales las que son afectadas se encuentran los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, bien sea cardiovascular, endocrino, metabólico. Estos componentes poseen un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto positivo es la integración de funcionalidad y estructura corporal, y el aspecto negativo será la deficiencia que presente. Estas estructuras poseen unos códigos donde se identifican a nivel alfanumérico. Hablamos de letras y números. Los números irán de 0 a +4 y las letras serán las siguientes: funcionamiento y discapacidad y estructura corporal con la letra B. Los factores ambientales con la letra E. ASIF es como un lenguaje, provee la terminología para hablar acerca de la discapacidad, pero dependerá del usuario definir qué historia se cuenta y por qué. Y estructura corporal con la letra B. Los factores ambientales con la letra E. ASIF es como un lenguaje, provee la terminología para hablar acerca de la discapacidad, pero dependerá del usuario definir qué historia se cuenta y por qué. Mi nombre es Michelle Morillo y yo les voy a hablar sobre la organización CIF. Esta es una clasificación universal que establece un marco y lenguaje
estandarizados para describir la salud y las dimensiones relacionadas con ellas. Se denomina SIF porque pone el acento más en la salud que en el funcionamiento de la discapacidad, entendiendo el funcionamiento como lo referente a las funciones corporales, las actividades y la participación, y la discapacidad como lo relativo a la eficiencia, y las limitaciones y actividades como las restricciones de la participación. Dentro de estas se encuentran los factores ambientales, los cuales son los externos que constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el cual las personas viven y conducen su vida, que condicionan el estado de salud humano, ya sea físico o mental, tanto para bien como para mal, ubicados en la zona donde reside el individuo. Los factores ambientales ejercen un efecto en todos los componentes del funcionamiento y la discapacidad, y están organizados partiendo del contexto o entorno más inmediato al individuo y llegando hasta el entorno general. Los factores ambientales también interactúan con las funciones corporales, como lo son la interacción entre la calidad del ambiente y la respiración, la luz y la visión, y los sonidos y la audición. Estos factores ambientales están organizados en la clasificación contemplando dos niveles distintos, que son el nivel individual, en donde el contexto o entorno del individuo incluye espacios tales como el hogar, el lugar de trabajo y la escuela. En este nivel están excluidas las propiedades físicas y materiales del ambiente, con las que un individuo tiene que enfrentarse, así como el contacto directo, tales como la familia, amigos, compañeros y desconocidos. Y por otro lado tenemos el nivel social, en donde las estructuras sociales, formales e informales, los servicios o sistemas globales existentes en la comunidad o la cultura tienen un efecto en los individuos. Este nivel incluye organizaciones y servicios relacionados con el entorno laboral, actividades gubernamentales, servicios de comunicación y transporte, así como también las redes sociales, leyes, regulaciones actitudes e ideologías. También, dentro de los factores ambientales que afectan la salud, se encuentran los factores biológicos como las bacterias, virus y hongos, los factores químicos como los metales pesados como el plomo y el mercurio, los pesticidas y los insecticidas. También están los factores físicos como las radiaciones, ruido y descargas eléctricas. Y por último, los factores psicosociocultural, que son los cambios en las costumbres, valores y estilos de vida. Estos factores usualmente generan estrés y ansiedad, y según estos parámetros, el mundo en el que deben vivir las personas pueden actuar tanto como facilitadores en la actividad de las personas con discapacidad y formar el contexto de la vida de un individuo, en situación de discapacidad, que incluye tanto el mundo físico natural como el mundo físico creado por el hombre, y demás personas con sus actitudes frente a la discapacidad que están directamente relacionadas con la actividad en la participación social de las personas con discapacidad. Y por otro lado, se encuentran los factores personales, que estos son los internos. Estos están compuestos por los aspectos individuales que forman parte de una condición o estado de salud, y se caracterizan por la edad, el sexo, la biografía personal, la educación, la profesión y los esquemas globales de comportamiento. Constituyen el trasfondo particular de la vida de un individuo y de su estilo de vida, ya que todas ellas en conjunto pueden desempeñar un papel importante en la discapacidad del individuo. Cabe destacar que
porque la gran variedad social y cultural asociada con ellos no lo permite. En resumen, la CIF es la base conceptual para la definición, medición y formulación de políticas de salud y discapacidad que abarcan la mayoría de los aspectos de funcionamiento de la discapacidad y la salud relevantes para los pacientes y que son objetivos de la intervención sanitaria y social. Mi nombre es Paola Guanipa y les voy a hablar de los tipos de discapacidad. Discapacidad motora. Las personas con discapacidad física o motora presentan una alteración en su aparato locomotor debido a un mal funcionamiento de los sistemas nerviosos, musculares y osteoarticulares. Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad de una o varias partes del cuerpo. Puede ser transitoria, por ejemplo, debido a la inmovilización por traumatismo o permanente, como las producidas por procesos infecciosos, como poliomielitis por malformaciones neurológicas o accidentes. Discapacidad sensorial. Las personas con discapacidad sensorial, debido a la afectación de uno o varios sentidos, presentan una disminución importante de volumen de información que recogen del ambiente que les rodea, atendiendo al sentido afectado. Estas se clasifican en discapacidad visual, que se hace referente a la pérdida o disminución de la visión, y ignorando toda la disminución de los grados de visibilidad. Esta discapacidad basta en tener en cuenta que para este sentido de la vida se obtiene el 80% de la información del mundo exterior. Discapacidad auditiva. Esta se define como la pérdida o anormalmente funcionalidad del sistema auditivo y tiene una consecuencia inmediata y una dificultad para oír, lo que implica también dificultades en el lenguaje y en el habla, por lo que cualquier trastorno en la percepción auditiva a edades tempranas afecta el desarrollo lingüístico, comunicativo y a sus procesos cognitivos. Para considerarse una discapacidad auditiva, la deficiencia debe afectar a ambos oídos. Discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones significativas en las habilidades que la persona aprende para poder funcionar en su vida diaria, como lo son comprender el entorno e interactuar con el mismo. Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades en las habilidades cognitivas, es decir, todas estas relacionadas con el procesamiento de información, atendiendo con percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión y establecimiento de analogías. Mi nombre es María Gabriela Toro y les voy a hablar sobre la discapacidad psíquica visible y múltiple. La discapacidad psíquica cuando se habla de esta discapacidad, se presentan alteraciones de forma previsiblemente permanentes e intensas en la conducta adaptativa o de relación. Generalmente están derivadas de trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad y los trastornos de personalidad, entre otros. Uno de los mayores problemas asociados para lograr la integración social es la estigmatización social de la enfermedad mental, tanto por las dificultades de reconocimiento y aceptación, como por los miedos infundados en torno a los mismos. Discapacidad visceral. Se trata de una de las discapacidades menos conocidas y, sin embargo, más frecuentes. Se corresponde con aquellas limitaciones en la vida y participación en comunidad de aquellas personas que padecen deficiencias funcionales y estructuras en algunos de los sistemas cardiovasculares, hematológicos, inmunológicos, respiratorios, digestivos, metabólicos
endocrinos y genitourinarios. Y por último, discapacidad múltiple. Se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Hablar de la discapacidad múltiple es sumar los tipos de discapacidad que pueden tener una persona, sino es la interacción que tienen juntas todas ellas. En la mayoría de los casos, suponen a su vez aspectos totalmente nuevos e individuales de distintos tipos de discapacidades. Pueden tener un rango variable dependiendo de la edad, así como la combinación y derivación de sus discapacidades. Buenas tardes, mi nombre es María Mendoza y yo les vengo a hablar sobre las estrategias específicas de la discapacidad aplicada desde la fisioterapia. En el ámbito de la discapacidad, la fisioterapia ocupa un lugar muy importante al tratar la recuperación física del paciente con el fin de promover, mantener y aumentar el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para ello, el fisioterapeuta debe considerar que al aplicar y o emplear diferentes estrategias específicas en pacientes con discapacidad, debe ser empático, ha de ser capaz de entender adecuadamente no solo los pensamientos y sentimientos que la persona con discapacidad está expresando, sino también y las implicaciones emocionales, conductuales y cognitivas que tienen en su vida. Es por ello que para conseguir mejores resultados terapéuticos se necesita de manera permanente la colaboración de las personas con discapacidad, por lo que la empatía puede favorecer en un primer momento la participación de estas que al sentirse comprendidos y entendidos colaboran de forma activa los ejercicios terapéuticos empleados. Para ello hay que informar a la persona, ante todo hacerle partícipe en todo momento, fijar metas hasta incluir a la familia. Esto nos ayudará a que la persona tenga mayor adhesión al tratamiento, aspecto fundamental para lograr los objetivos planteados. La existencia de una discapacidad implica pues una dificultad u obstáculo para la participación del sujeto en la sociedad en algún aspecto o dominio vital en comparación con las posibilidades que presentan aquellas personas sin la deficiencia en cuestión o incluso el propio sujeto en un momento anterior a su vida. La aplicación de las estrategias específicas en fisioterapia ocupa un lugar destacado, ya que la atención de las personas con discapacidad y es que además mejora su bienestar físico y también ayuda a prevenir dolencias o complicaciones asociadas a la enfermedad y discapacidad. Ahora bien, el fisioterapeuta debe aplicar estrategias específicas para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y se pueda incorporar a sus diferentes actividades. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Ortega, estudiante de la Universidad Simón Rodríguez de la carrera de Fisioterapia, la sección E. Hoy les voy a hablar sobre las estrategias específicas en personas con discapacidad física. Las estrategias específicas que se aplican en tratamientos de terapia y rehabilitación física se diseñan y programan individualmente.
En todos los casos, la fisioterapia tiene entre sus objetivos que el paciente adquiera fuerza, mejore sus movimientos, fortalezca sus habilidades. Estas estrategias incluyen mejoras en la flexibilidad, fortalecimiento de los músculos y aumento de la resistencia, favoreciendo la calidad de los movimientos del paciente gracias al equilibrio y la coordinación. De esta forma, los pacientes que se someten a terapia física pueden recuperar la fuerza y la amplitud del movimiento en las distintas partes de su cuerpo y a su ritmo y según sus necesidades. Está la kinesioterapia, los cuales son los tratamientos se basan especialmente en movimientos activos o pasivos de las articulaciones o músculos afectados para recuperar o mejorar su funcionalidad. Existen también otras técnicas centradas en estímulos electrónicos o en contraste de temperatura en la zona afectada. Es una técnica útil tanto en las lesiones musculares como para casos de tetraplegia o paraplegia. Está también la fisiatría, la cual combina con el ejercicio físico. La fisiatría puede restaurar la movilidad y la funcionalidad del paciente sin la necesidad de cirugía. Y aunque no se trata de una técnica nueva, los avances en las mismas permiten a los fisiatras realizar terapias físicas de una forma más eficiente y dirigida. Está también la termoterapia, el cual el calor se propaga por medio del agente térmico llegando hasta el organismo y logrando así que surjan los efectos terapéuticos. Está también la crioterapia, la aplicación del frío intenso en la zona a tratar por el fin de destruir un tejido patológico o dañado. Está también el láser. Como terapia física, el láser puede ayudar a disminuir el dolor causado por neuralgias, tendinitis o artrosis, la inflamación local, no séptica, árticas, esquinces, desgarros o musculares o traumatismos. Está también las técnicas misiofaciales. Consisten en masajear el tejido conjuntivo para aliviar bloqueos y tensiones musculares, trabajando en la fascia que los envuelve y mejora también la circulación. Muchas gracias.